maestro Maurilio. Entonces son 4 profes que ahorita están conectados. Esperemos unos 5 minutitos a ver quién más se conecta. Okay. Comenzamos en un rato más. El PowerPoint que ya estuvimos viendo para los temas lingüísticos. Profesor Domingo, Miguel y Maurilio. ¿Sí tienen por ahí su presentación de PowerPoint? Sí. Que es la de fonética y fonología. Sí, pero ahorita la mano. Yo no lo encuentro, ¿cómo lo voy a hacer? Sí, ¿Cómo? se me llegó, pero No me sale. No encuentro para sacar ese PowerPoint. Se los había enviado por correo y también en la plataforma está disponible. Y si no, pues a ver. Para dar un pequeño repaso de lo que ya habíamos visto un poco y vamos a ver de nuevo un poco. ya lo encontré después de tanto. No se preocupe. Fonética y fonología. Ya. ¿En dónde lo puedo encontrar en la plataforma, maestro Bernardo? Dentro de donde dice mis cursos, Ajá. ahí debe de estar todo el material disponible. ¿En tablero? Ajá, busca en tablero y después de ahí vayas a que dice diplomado en bases lingüístico-pedagógicos, que tiene que ver donde están sus cursos. Hay una parte donde dice mis cursos y ahí debe de estar. ¿No la había usted bajado la vez pasada? ¿Mande? ¿No la había usted bajado la vez pasada? Sí, lo tengo por correo, pero lo intento buscar aquí en la plataforma. Profesor Matías, buenas noches. Buenas noches. Bien, qué bueno. Qué bueno que anda por aquí. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches. Buenas noches. Ya. Buenas noches. Sí, Gracias, disculpe. no se preocupe, maestro. Bueno, el maestro Raúl ya viene, ya está por allí. Entonces, los que tengan su presentación de PowerPoint, que se las envíe, como les había dicho, por correo, y también está en la plataforma disponible, es la que dice fonética y fonología. Entonces Sí. vayan abriéndola, por favor. Para recordar un poquito. Ujú. E irnos ya con la parte lingüística. Pero, ¿cómo lo vas a sacar? Bien, ¿ya la tienen todos abierta? Ya. Para mantener que no se cierre, ¿cómo le haré? Bien, entonces, de la presentación, nos vamos a la página 5. Ya pasamos la página. ¿Ya la tienen? Bueno, entonces vamos a empezar hoy con la parte de la fonética
bueno, vamos a retomar la parte de la fonética y la fonología. ¿Sí? Ujú. Bueno, entonces, ¿qué decíamos que era la fonología? Perdón, la fonética. Es como disciplina que estudia los fonos, Ajá, los sonidos articulados por el ser humano en los planos acústico, física y fisiológico. exactamente. Bueno, la fonética se encarga de el estudio de todos los sonidos que el ser humano puede articular en las lenguas naturales, digámoslo así. ¿Sí? No importando sonidos particulares de ninguna lengua, sino en realidad todo, y de ahí extrae leyes universales, ¿no? Para la articulación del ser humano en todas las lenguas. ¿Sí? Entonces la fonética se trata del estudio de los fonos, es decir, de estos sonidos que se articulan en el habla. Y una parte importante que dice que toda esta cuestión de la articulación a veces no somos tan conscientes de todo lo que se puede pronunciar, ¿no? Somos solo a veces conscientes de la mayoría de lo que hablamos, pero hay cosas que suceden que ni siquiera nosotros somos conscientes, ¿no? Entonces, decíamos que hay una parte de la fonética que es la fonética articulatoria, ¿no? La que se encarga de estudiar cómo a partir de nosotros, a partir de nuestra fisiología, de nuestro aparato fonador, cómo es que producimos, ¿no? ¿Cómo y con qué producimos esos sonidos? ¿Sí? Y entonces, como nosotros producimos con nuestro aparato fonador y hay una manera en cómo se mueven, entonces la fonética trata de clasificar esos sonidos precisamente a partir de dónde los pronunciamos y con qué los pronunciamos y la manera en que los pronunciamos. Entonces hay tres cosas muy importantes, ¿no? Decíamos el punto de articulación, es decir, en dónde lo pronunciamos, en qué parte de nuestro aparato fonador, ¿sí? El modo de articulación, que es el segundo rasgo, es decir, ¿cómo lo hacemos? Lo hacemos cerrando los labios, lo hacemos haciendo una pequeña fricción, ¿no? O lo hacemos de esta manera como hacemos la R, por ejemplo, haciendo vibraciones, ¿no? Y otro rasgo es la sonoridad. La sonoridad es decir que si el sonido que nosotros emitimos, el fono que nosotros emitimos, suenan o no las cuerdas vocales. Si suenan, es sonoro, y si no suenan nuestras cuerdas vocales, es sordo, ¿sí? Entonces, a partir de ello, nos vamos a la página, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Bueno, vámonos a la lámina número 10, ¿ya la tienen ahí? Sí. La lámina 10. La articulación. Sí. ¿Qué dice el profesor? Los rasgos fonéticos son los que definen a los fonos y fonemas. Estos rasgos se van a partir de puntos de articulación, ¿dónde y con qué? ¿Dónde? ¿En qué parte de nuestro aparato fonador? ¿Sí? Modo de articulación. Modo de articulación, ¿cómo se producen? Es decir, ¿cómo es que muevo, ¿no? La parte de mi aparato fonador para que se produzcan. Entonces tenemos dónde y la manera en cómo lo movemos. Y luego viene la sonoridad, como les había dicho. ¿Suenan o no las cuerdas vocales? Si suenan las cuerdas vocales y vibran, es sonoro, y si no, son sordos. ¿Sí? Entonces vamos a la parte de la lámina número en la lámina 11 que viene los puntos de articulación. Maestro Bernardo, ¿tiene la presentación ahí? ¿No la puede compartir? ¿Cómo la comparto, perdón? Abajo, en la cinta hay una opción que dice compartir pantalla. Después del micrófono, video, participantes, invitar.
A ver, chat. Ah, share. Ajá. Ah, Ahí le vaya. das en Ah, sí. compartir pantalla, ajá. Y lo va a mandar Vaya link. a una serie de cosas que tenga abierta en la computadora. Solo seleccione la presentación de PowerPoint. Ajá. Ah, ya. A ver, entonces parece que aquí la tengo. Ahí ¿La está. alcanzan a ver, profes? Sí, A ver si la pongo en pantalla completa. no se alcanza, Ah, vaya. se nota. Muy bien. Gracias. Está muy bueno esto. Bien. Entonces, aquí dicen los puntos de articulación. ¿Sale? Vienen desde los labios, ¿no? Dice labio superior, labio inferior, ¿no? Viene toda la parte del paladar, desde los alvéolos, paladar duro, paladar blando, hasta la úvula, ¿sí? También viene la parte de la lengua, desde el ápice o desde la punta de la lengua, ¿no? Pasando por todo el dorso, ¿no? Por todo el cuerpo de la lengua hasta la raíz. Ahí no se alcanza a ver, pero más abajito tenemos la parte de la glotis, ¿no? La parte donde están las cuerdas vocales. Entonces, precisamente los puntos de articulación son los que nos dan un rasgo, uno de los rasgos. Entonces, todos aquellos con que utilizamos los labios se van a llamar labiales, ¿sí? Van a ser bilabiales aquellos donde utilizamos los dos labios, y van a ser labiodentales aquellos que utilizamos con los dientes y con los labios, ¿sí? Y luego toda una parte que se llama la parte coronal, que viene siendo toda la parte del paladar, así digámoslo ampliamente, ¿no? Viene siendo desde la parte dental, la alveolar, que está atrásita de los dientes, la posvelar, y hay una parte que se le llama retrofleja, que es la partecita que está cerca ya del paladar blando, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, para los primeros sonidos labiales, lo que vamos a utilizar siempre son los labios, ¿no? Ya sea bilabial o, ¿no? Pero en el caso de los otros coronales, lo que vamos a utilizar para esa articulación es la lengua, ¿sí? Desde que la vamos poniendo atrás hasta que la vamos poniendo, lo más atrás es la parte de la retrofleja, ¿sí? Por ejemplo, en inglés que se tiene la R, ¿no? La R. Esa es porque tenemos la lengua para atrás, es un sonido retroflejo, ¿sí? Entonces, conforme la lengua vaya tocando estos puntos, ¿no? Es conforme vamos teniendo diferentes sonidos también, ¿sí? Entonces, después tenemos ya la parte dorsal, ¿no? También que viene siendo el paladar, la parte de velar y la úvula, ¿no? Es la campanilla, la que tenemos allí, ¿no? Y ya la parte más radical que tenemos la parte faríngea, la parte epiglotal, y luego ya la parte glotal, que es donde se encuentran ya las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta parte de aquí, no, la lengua es la que no ayuda a esta parte, sino la propia garganta es la que se cierra en ciertos puntos, ¿sí? Para dar esos sonidos. Bien, entonces tenemos, entonces ahorita vimos los puntos de articulación, los modos, es decir, el cómo, ¿no? Ya tenemos el punto y ya tenemos el con qué, ¿no? Con qué primero va a ser con los labios, con qué también va a ser la lengua y va a ser la misma garganta, ¿no? Pero tenemos entonces los sonidos oclusivos o obstruyentes, también se les pueden decir, ¿no? Entonces dice que tiene una obstrucción, tiene un momento de una obstrucción total y después se abre para soltar el aire o la fuerza, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de una T, que en realidad no soltamos tanto aire, sino es una pequeña fuerza ahí. Hay un cierre y luego viene una apertura. Pero en el caso, por ejemplo, de una B, ahí sí tenemos un poquito de sonoridad, ¿no? Entonces los oclusivos tienden a esto, a cerrar el punto de articulación, por ejemplo, en el caso de la B, lo cerramos, B, ¿no? Pero por ejemplo en el caso otro de algunas, por ejemplo de K, que ese sonido es más hacia atrás, en la parte de la garganta, ¿no?
que ahí es donde se hace el cierre. K, K, K. Si nosotros pronunciamos, sentimos aquí un pequeño cierre, un pequeño esfuerzo de cierre y después de abertura, ¿sí? Y luego habíamos dicho también que los sonidos fricativos, que son estos sonidos que en realidad, bueno, que la manera de articularlos es que no hay un cierre total, hay una pequeña abertura, ¿no? Por donde sale un poquito de aire y hay una pequeña fricción. En el caso, por ejemplo, tenemos la F, ¿no? ¿No? No hay un cierre total, no hay una pequeña fricción, ¿no? Es una apertura muy pequeña, ¿no? Tenemos la S, ¿no? Tenemos la misma ja, ¿no? O ja, donde si sentimos hay una pequeña fricción. Entonces estos sonidos se le llaman así, fricativos, o también en algunas otras clasificaciones también se dividen como africados. Entonces son estos sonidos donde hay una pequeña abertura, no hay un cierre total, ¿no? Entonces hay una fricción en la salida del aire. Para los sonidos nasales, lo que se tiene es, la diferencia con los sonidos orales es que toda la resonancia la vamos a tener en la boca, y en los sonidos nasales la resonancia va a estar en la cavidad nasal. Si nosotros pronunciamos una M, cerramos totalmente, hay una obstrucción total, y toda la resonancia viene por la nariz, ¿sí? Tenemos N, donde también hacemos una obstrucción con la lengua y no dejamos salir el aire, pero el sonido resuena, digamos, acá en la cavidad nasal. ¿Sí? Los vibrantes son aquellos que hacen así, ¿no? Como campanitas. Entonces, los más recurrentes son la R o la R, ¿no? Entonces tenemos una vibrante simple como la R, re, que es una pequeña vibración, re. Pero si tenemos ra, hay una vibración de más de una vez, ¿sí? Entonces eso le llama una vibrante múltiple, porque lo hace más de una vez, ¿sí? Y entonces tenemos también los sonidos aproximantes, que son unos sonidos que no hay tampoco un cierre total, ¿no? Tenemos, por ejemplo, como sonido boa, ¿no? Que también lo tenemos en ñañú. Y las laterales, que tenemos, por ejemplo, en el caso de la L, ¿no? Si nosotros nada más tratamos de pronunciar solamente esa consonante, vamos a ver que el sonido sale por los lados de la lengua. El ápice o la punta de la lengua está totalmente pegado, arriba. Sí, a ver, háganlo. ¿Sí alcanzan a escuchar? Sí. Ah, vale. Entonces, hagan ese ejercicio igual, ¿no? Entonces lo hicimos y los sonidos salen. ¿Sí? El sonido. Si se dan cuenta, entonces, la lengua está totalmente pegada, más bien, la punta de la lengua está pegada arriba. Es que yo lo estaba por otro lado. Bien, entonces ahí tenemos también. En el caso, por ejemplo, decíamos de la parte de la sonoridad. Decíamos que entonces la sonoridad tiene que ver con que vibran o no vibran las cuerdas vocales, ¿sí? Si tenemos una M, pronunciamos una M y toquémonos aquí en la garganta. ¿Sí? Y vibra la garganta, ¿no? Eso quiere decir que es un sonido, digamos, es un fonema o es un fono sonoro. Pero si tenemos en el caso de una S o de una F, por ejemplo, dijimos, más bien una F, pongamos, no vibran, ¿vibran o no vibran? No tenemos vibración, ¿no? Entonces eso le llamamos un fono o un sonido sordo, ¿sí? Que no tenemos. Entonces, bueno, en el caso, por ejemplo, de qué pasa con las vocales, ¿sí? Entonces tenemos algunas, también la lengua se mueve para indicarnos la cuestión de las vocales. Si la lengua se va muy adelante para pronunciarlo, tenemos un sonido anterior,
¿sí? Que se viene aquí adelante. Si la lengua más o menos se queda en el lugar, digamos, donde debe de estar, entonces es un sonido central. Si la lengua trata de irse hacia atrás, tenemos un sonido posterior. También las vocales se dividen en cuanto tenemos un poquito la abertura, por ejemplo, de la boca. Si tenemos una A, eso nos obliga a abrir un poquito más la boca y tenemos un sonido abierto. A. Pero si tenemos una U, nos obliga un poquito más a cerrarla, ¿sí? Entonces, tenemos también esa clasificación de las vocales entre cuánto tenemos de apertura en la boca y entre la lengua, si se va hacia adelante, se queda en medio o se va hacia atrás, ¿sí? Y por naturaleza, todas las vocales, mayormente, son sonoras. Hay algunos casos de lenguas que ensordecen las vocales, es decir, por ejemplo, tenemos una, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos quedito a alguien que no nos escucha, casi siempre hacemos las vocales sordas, ¿no? Si le decimos a alguien, no hables fuerte, no tenemos sonoridad, pero no, eso no es natural en esas vocales, sino es una cuestión prosódica del momento de nuestra necesidad que hace que ensordezcamos, ¿no? O desonoricemos, como luego también se dice, las vocales, ¿sí? Entonces, también decíamos que, entonces, bueno, en los modos tenemos si es más o menos abierta, media o cerrada las vocales. También hay otro que se le llama redondeo o labialización, ¿sí? Ya lo habíamos dicho que es la forma en que se van a poner nuestros labios, ¿no? Si tenemos una U y una O, decimos que están labializadas porque nuestros labios se ponen como redonditos. O, U, ¿sí? Pero si tenemos una I, abrimos los labios, ¿sí? Entonces, más o menos así los puntos o las zonas también, ¿no? Como ya había dicho, anterior, central o posterior. Entonces, nosotros lo que principalmente vamos a tener, hacer nuestro análisis básico va a constar de los segmentos, ¿sí? Los segmentos que son esto que vamos dividiendo las palabras. Si nosotros sabemos la articulación, nuestros sonidos tienen que ver con la cuestión del tiempo, ¿no? Es decir, decimos un sonido tras otro, no los decimos todos juntos. Entonces, cada sonido que vamos diciendo es un segmento. Entonces, nosotros le llamamos segmentos a las consonantes, a las vocales, ¿no? Y también a los que son las semiconsonantes, que se llaman glides, que también son, digamos, las aproximantes. Entonces vamos a tener, vamos a entender como segmentos las consonantes, las vocales y las semiconsonantes o aproximantes, ¿sí? Ahora, tenemos otra cuestión que se le llama el suprasegmento. Es decir, esto que está sobre el segmento, ¿no? Y que son el tono, el acento y la nasalización, ¿sí? Entonces nosotros sabemos que en ñañú pues existen los tonos, también hay un acento que no es tan relevante en muchas cuestiones, nada más tal vez en algunas cuestiones de semántica, ¿no? Como les había dicho en aquella ocasión, que el acento casi siempre va a recaer en la sílaba que tiene mayor peso semántico. No sé si se acuerdan que lo vimos en la cuestión de los verbos, ¿no? Que siempre el acento va en la primera sílaba. Y bueno, hay otros correlatos que se le llaman también, que es la aspiración o la glotalización. En ñañú también tenemos aspiración, tenemos preaspiración y las famosas consonantes glotalizadas, que eso también lo vemos como correlatos. Entonces, es lo que más o menos vamos a ver muy básicamente. Y bueno, ahora vamos a la parte del alfabeto fonético internacional, que en la primera sesión que estábamos viendo, que habíamos dicho
que da como la justificación de por qué tenemos el alfabeto fonético internacional puesto de esta manera. ¿Se acuerdan qué habíamos dicho? ¿Por qué tiene un orden el alfabeto fonético internacional? ¿No se acuerdan, maestros? No. Bueno, ¿qué dice primero? No. ¿Los sonidos qué? Labiales, Ajá, y luego viene... los sonidos coronales, que es el coronal, Ajá, sí. y luego el dorsal, los sonidos del dorsal, el radical y el glotal. Ajá. Eso, si lo vemos, si yo me pongo de esta manera, es que los labiales, lo Sí. coronal, lo dorsal, ¿no? Lo Y radical, luego, lo glotal. Entonces, ujú, de cierta manera, la tabla de LAFI está ordenada de esa manera. Desde aquí, ¿cómo recorremos? Hasta acá. ¿Sí? Y más o menos lo que, y de este lado lo que son bueno, tenemos los puntos y tenemos luego los modos de articulación que están en la columna, ¿sí? Empezamos con lo nasal, lo oclusivo, lo fricativo, etcétera, ¿sí? Eso, digamos que ahí no tiene tanto un orden, a lo mejor lo nasal, que es lo que está más arriba, ¿no? La cavidad nasal, que es la parte más arriba, posiblemente sea el motivo por el cual se puso arriba, pero lo demás abajo no hay mucho, ¿no? dorsal, Ujú. radical. Entonces, un poquito en la presentación, atrásito, pues ya están ahí los esquemas de nuestro aparato fonador que pueden ir apoyándolos también, ¿sí? Entonces, habíamos dicho que también aquí en la tabla vienen, en cada cuadrito, en cada sección, vienen a veces 1 o 2 signos. Esos son los signos fonéticos, ¿sí? ¿Recuerdan por qué habíamos dicho que estaban en pares? Ujú. ¿Por qué, maestra? No recuerdo muy bien. Bueno, pues porque está el par que tiene que ver con lo sordo y lo sonoro, ¿sí? El que está del lado izquierdo es el sonido sordo y el que está del lado derecho es el sonido sonoro, Sí. digámoslo así, ¿sí? Sordo y sonoro. Sí, sí, sí. Sordo y sonoro. Entonces tenemos arriba, ¿no? Cómo es que está dividido los sonidos conforme a nuestra fisiología y los modos de Otra vez, articulación que vienen en columna. Sí, dígame. Maestro Mix, ¿me hablaba? maestro, una pregunta. Sí. Ahorita que mencionaba lo de los sonidos. Creo que como que no estaba muy bien, creo que se perdió con el maestro. Ay, perdón, sí, por ahí está. Pierde un poquito por aquí la señal. Ajá, sí, dígame, maestro. Sí, dígame. Está. Decía que el labial. ¿Cómo se llama? No alcanza a escuchar. Sordos. No alcanza a escuchar, maestro. La P, por ejemplo. Maestro Mix, no alcanza a escuchar bien. Es fuerte. Es más. Maestro Mix, ya se nos perdió por allí. Bueno, un poquito entonces decíamos que en cada cuadrícula, entonces muchas veces vamos a encontrar los dos símbolos fonéticos, ¿no? Que entonces corresponden al sordo y al sonoro. Sí, por ejemplo, en el caso de P y B, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre P y B?
P es labial y B Es- vibrante, ¿no? No, Sí. los vibrantes, no. A ver. La P es labial. Sí, estoy. Ajá, es labial, sí. Y Ajá. es bilabial también, porque tenemos los dos labios, P. Y en B, P y B, bueno, ya tenemos P. Ahora B, tenemos ya el punto de articulación, que es labial la P. La P. Y la B, B. También es labial, ¿no? B. exactamente, también es labial. Ahí la vemos que de todas maneras P y B están en los sonidos labiales y subdivididos dentro de los sonidos bilabiales, es decir, que utilizamos los dos labios. Entonces, tenemos los puntos, dentro de uno de los rasgos que es el punto de articulación, tenemos que las dos P y B son sonidos bilabiales. Y los dos, ahora tenemos ya el punto. El modo de articulación, los dos que son, maestra. El punto el modo de articulación está en la columna, ¿no? Y el punto de articulación arriba. Entonces, ya tenemos el punto de articulación. Los dos son bilabiales. El modo de articulación, ¿qué dice allí? Oclusiva. Oclusivo porque... Oclusiva, ¿no? Ajá. Y de que sería, por ejemplo, si la P es bilabial, las dos son bilabiales, ¿no? Y pero dice oclusiva. Ajá. ¿Cuál de ellos es, si está marcando ahí, cuál de ellos es oclusivo? Que habíamos dicho que es en qué, cómo es una oclusión. Un cierre total, ¿no? La oclusión o la obstrucción es un cierre total momentáneo y después se abre. P. Entonces, si yo digo va o digo va, ¿qué pasa? En los dos tenemos una oclusión, ¿no? En los dos tenemos una oclusión momentánea, va. Entonces, si los dos son bilabiales y los dos son oclusivos, ¿cómo diferenciamos? Porque sería una más, tiene el sonido más fuerte, la P, y la B es más suave, ¿no? Pues ¿no? digamos que a lo mejor usted siente eso porque dice P. Ajá. Se necesita a lo mejor un poquito más de fuerza porque a lo mejor, como es un sonido que no suena tanto, ¿no? Pero, ¿qué habíamos dicho que cuando vienen en pares? ¿Cuál es la diferencia que cuando están en la misma cuadrícula pero vienen en pares? Deja revisar mis apuntes. La diferencia es la sonoridad. Abajito, si leen aquí en la presentación de PowerPoint, abajo del cuadro, ¿qué dice abajo del cuadro? Hay una línea. Las consonantes alineadas a la izquierda son sordas. Ajá. Las alineadas a la derecha son sonoras. Ajá. ¿Y luego? Las casillas en gris son articulaciones consideradas imposibles. Ajá. Entonces, tenemos allí una pequeña instrucción. Ya dijimos, arriba son los puntos de articulación, en la columna son los modos de articulación, y cuando vienen en pares es que uno es sordo y el otro es sonoro. ¿Sí? Si no vienen en pares, quiere decir que solamente existe el sonido o sordo o sonoro, y que el otro no se puede realizar. Y todas las otras casillas que vienen en gris, quiere decir que o son imposibles o que no se han encontrado ninguna lengua. ¿Sí? Hay unas que sí son imposibles de articular. Entonces, la diferencia entre la P y la B es de que uno es sordo y el otro es sonoro. Los dos son bilabiales oclusivos. Pero, P, la sonoridad. Ajá, en la P no hay vibración. Pero si digo B, ¿sí? Entonces, la diferencia está en la sonoridad. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en el caso de ñañú, por ejemplo, deme una palabra que se escriba con S.
con ese. Cualquier palabra. Casi no hay. Empiece con ese, no, casi no hay. No. Casi no. Con la Z. Za. Ajá. Ahora pronuncie solo la Z solita. Sí. Ajá. Tóquese aquí en la garganta. Está. Está. ¿Sienten que vibra la garganta o no? Sí. Sí. Está. Sí. Exactamente. Entonces, si vemos allí en el cuadro, en la parte de las coronales, en la subdivisión de las alveolares, tenemos una S y una Z. ¿Sí? Ahora, el punto de articulación es que la lengua se va a poner en el alvéolo, atrásito de la lengua, de los dientes, perdón. ¿Sí? Ahí se va a posicionar más o menos la lengua. Y luego, ¿qué dice en el modo de articulación? Vámonos en el modo de articulación que está aquí los modos. ¿Qué dice? ¿Es fricativa? Es fricativa. ¿Por qué? ¿Qué habíamos dicho en las fricativas? Ay, Dios. ¿Qué hay? Que tienes salir aire por los lados. No necesariamente por los lados, pero solo hay una obstrucción, no hay una obstrucción total, hay una pequeña obstrucción que ayuda a que salga un poquito el aire, es decir, que el aire salga friccionado, ¿sí? Hay una fricción. Entonces, si nosotros tenemos una palabra con S, a ver, hagamos nada más el sonido S. No cerramos totalmente el punto de articulación. Hay una salida de aire friccionada, ¿sí? Y aparte, las cuerdas vocales no vibran. ¿Y qué pasa con la Z? ¿Sienten la vibración? ¿Sienten la diferencia entre que una vibra y otra no vibra? Ajá, sí. Entonces, por eso las dos S y Z están, las dos son alveolares, las dos son fricativas, pero la diferencia es que entre una es sorda y otra es sonora. ¿Sí? Entonces, hace ratito ya vimos un poquito los sonidos laterales como la L, ¿no? Profe, ¿la S es sonora, decía? No, la S es sorda. No, Pronúnciala. Pronúnciala Y solita. la Z es sonora. Es sonora. Ok. Tiene fricción. Las dos tienen fricción. Ujú. Las dos, la posición de la lengua está en el alvéolo, pero la diferencia entre es que una es sorda y otra es sonora. Ujú. Entonces así nos vamos, por ejemplo, en el caso de las velares, por ejemplo, en el velo del paladar. A ver, ¿cuáles son las velares oclusivas, por ejemplo? Busquen las velares, las que se pronuncian en el velo y se... Velar con oclusiva. No, sí, K. La K. La K y la La K y la G. ¿Y la Ajá, G? la Ujú. K y la G. Sí. ¿Por qué? Entonces tenemos que K y G se pronuncian en el velo, por acá atrásito. K, donde vamos a hacer, se va a utilizar acá, ¿sí? En esta parte de la garganta. Y las dos son oclusivas. ¿Qué quiero decir con oclusivas? ¿Cómo habíamos dicho que era la oclusión? Entonces, es un cierre momentáneo para después abrir. Lo que va a pasar acá es que a la altura del velo se va a cerrar y luego se va a abrir. ¿Sí? Pero entonces, si las tenemos juntas, que las dos son velares y las dos son oclusivas, K, ga, K, ga. ¿Cuál es la diferencia entonces entre una y la otra? K, ga. Ja, ja, ju. A ver, traten de ver, traten de ser un poquito conscientes de dónde se mueve, en qué parte se mueve Ga. el pronuncio. K, K, ga.
Ga, ga. Ga. ¿Dónde? Es de la garganta. La Ajá. garganta. Es en la garganta. Ahí no involucramos mucho la lengua, solo es un poquito, pero no involucramos nada de labios. De lo que se involucra para articular es la parte acá en la garganta, en el velo, ¿sí? Por eso se le dice sonidos velares. Velar. Ga, 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 ga. ¿Sí? Y son oclusivos porque si sentimos, hay un momento que cierra y abre. Ajá. Ga, 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 ga. ¿Sí? Tenemos entonces otros sonidos que son todavía más atrás, que son los últimos, que son los sonidos glotales. En ñañú tenemos 2 sonidos glotales. Casi siempre decimos, nada más tenemos la glotal, ¿no? Una. En realidad tenemos 2. ¿Sí? ¿Cuáles son estos 2 sonidos glotales que tenemos? Hay uno oclusivo y hay uno fricativo, ¿sí? Entonces tenemos el sonido oclusivo, que es el que casi siempre lo hacemos con el apóstrofe, lo escribimos con el apóstrofe, ¿no? Es un cierre acá en las cuerdas vocales, en la glotis, que se cierra, ¿sí? Y se abre. Y entonces ese no tiene sonido. Como lo vemos allí en el cuadro, no tiene su contraparte sonora, ¿sí? No. Nada más existe la parte sorda. Y luego abajo tenemos otro sonido, abajo de ese, el fricativo glotal. Todo bien escrito. ¿Con qué letra o con qué signo está escrito? Es una H. Es una H. La glotal oclusiva es la que se utiliza en el ortográfico muchas veces con ese como signo de interrogación. De interrogación sin el punto. ¿Sí? Y luego entonces el otro fricativo glotal es la H, que también nosotros la tenemos en ñañú, ¿no? Que es un sonido más suave que la J, ¿sí? Sí. Lo tenemos, ¿no? Entonces también ese es un sonido glotal fricativo, porque es ja, ja, lo tenemos acá, ja. Es más suave, porque si tenemos una J, la J se pronuncia más arriba, ¿sí? Y la H como sonido glotal fricativo se pronuncia más en esta zona, igual que la otra glotal. Entonces en ñañú tenemos 2 glotales, ¿sí? Entonces, más o menos, tenemos que la tabla del LAFI nos muestra, entonces, la mayor cantidad de fonos o de sonidos que se pronuncian a través del habla, que se articulan del habla, ¿sí? Entonces, tenemos ahí lo que se han encontrado en todas las lenguas. Ahí dice que entonces los espacios en gris son esos sonidos que no se han encontrado o que son imposibles de articular. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tenemos otros casos. Ya vemos ahí las vocales. Entonces, esto más o menos se le llama como el triángulo de las vocales, que también, como lo vemos, eso tiene que ver también con la cuestión de dónde las vamos a pronunciar. Entonces, habíamos dicho que lo anterior, lo central y lo posterior. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo pronuncio una I, pronuncien I, ¿para dónde? Bueno, por ejemplo, dicen I, no sé si sientan, pero la lengua se va casi hacia los dientes. I, sí. Y si tenemos ¿para dónde se fue la lengua en la U? Para adelante. Hacia adelante. No, para abajo. No, porque no pronuncio ¿no? A ver, hagan el ejercicio. Sienten que la lengua se va así. Para arriba. Un poquito. Hacia arriba la U. Hacia arriba. Digamos, ajá, se recoge y se siente que se va un poquito para arriba porque se recoge
Se recoge la ajá. Lo que te pone. ¿Sí? Entonces, la I es un sonido anterior porque la lengua se va hacia adelante. ¿No? Ah, bueno, me pongo de este lado. Sí, tengo hambre, pero ya comí suficiente. Entonces, de cierta manera, también está este cuadro de las vocales puesto de esa manera. Anterior, porque se va la lengua más o menos adelante. Central, porque la lengua se queda más o menos hacia atrás. La posterior, porque la lengua se va para atrás. Ahora tenemos la parte de las cerradas, semicerrada, media, y abierta. Media cerradas, semicerradas y Ajá, entonces, por ejemplo, tenemos la I, porque si se dan cuenta, la boca casi la tenemos cerrada. I, no cabe ni siquiera mi dedo cuando digo I, ¿no? ¿Qué pasa si digo se abre. Se abre más. Con todos los dientes. Entonces, entonces abrimos más la boca cuando decimos Por eso la A está hasta abajo en la parte de las abiertas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos otros sonidos, por ejemplo, un semiabierto. Si alcanzan a ver, ahí donde dice semiabierto, hay una E mayúscula, pero así en forma redondita. ¿Sí? ¿Por qué? Como un 3 al revés. Ajá. Esa, por ejemplo, venimos I, A. Uy, alcanzan a reconocer. A ver, I, A. Ajá. A ver, vamos de nuevo. Primero la de arriba dice I, A. Tenemos cuatro diferentes, estamos pronunciando 4 vocales. Esos sonidos que estamos haciendo, ¿existen en ñañú? ¿Los reconocemos? I, ¿Sí están en ñañú o no? Sí. Ajá, exactamente. Entonces, esa vocal semiabierta, casi más o menos anterior, que se va hacia adelante un poco la lengua, ese como 3 invertido, es lo que nosotros en ñañú escribimos como una E subrayada. ¿Sí? Ajá, con guión. Entonces, con el guión. Entonces es una E. Entonces es I, A. ¿Sí? Ahora, también nosotros tenemos en ñañú una que se llama la vocal central. Tenemos una vocal central que es esa I, con una rayita en medio. ¿La ven? Entonces, ¿cómo la pronunciamos? Es la U que viene subrayada en el ortográfico. Entonces, en fonético se escribe una I con tachadita, digamos. Y nosotros la tenemos en ñañú como la U subrayada. ¿Sí? Entonces tenemos la Entonces, nos damos cuenta que tenemos entonces I, Ajá. Ahora fíjense la diferencia también. Cuando vienen en pares también estas letras, estos sonidos, quiere decir que uno es labial y el otro no es labializado, es decir, no hacemos redondos los labios. En I y en no labializamos. Pero si nos vamos a la posterior que es la U, ¿qué hacemos? Entonces, el sonido que está del lado derecho es el sonido labializado y el sonido que está del lado izquierdo es el sonido no labializado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos tendríamos que tener para el otro. ¿Sí? ¿Sí? Entonces tenemos que, por ejemplo, en la U, tendríamos que tener esa otra como W, tendríamos que hacerla como, primero, U,
más o menos, ¿sí? Y tenemos la otra, I, y su sonido labial sería I, ¿sí? Entonces tenemos la otra, I, de las anteriores cerradas, la I, y su sonido labializado sería I, I, I. Esto, por ejemplo, la tenemos, se tiene en francés la U, ¿no? Entonces se escribe con esa Y. Ahora vámonos con otra que es la central. Hay una central semiabierta, que es como una E al otro lado. ¿Sí? Hay una E mirando al otro lado. ¿Sí la ven? Sí. Como contrapuesta con la otra E. Ese es otro sonido central que en ñañú tenemos como la ¿sí? Ni la lengua se mueve mucho, se queda casi siempre en el mismo. Ni para atrás ni para adelante. Y luego está de un lado de los no labializados, ¿no? Ahí mismo, abajito del cuadro, dice, las vocales a la izquierda del punto son las no labializadas y las que están del lado derecho son las labializadas. Es decir, si hacemos redonditos o no los labios. Mientras que en las consonantes el par era sonoro, sordo sonoro, acá tenemos entonces labializado, no labializado. Luego miren, en la parte de las posteriores tenemos la U, abajito tenemos la O, y luego tenemos más abajito, un poquito más abierta, O, ¿sí? Entonces, a ver, hagamos este ejercicio. U, O, O. O, U, O, O. Hicimos entonces 3. U, O, O. Entonces, esa casi O que no se cierra, que está semicerrada, esa, digamos, el símbolo, como si fuera una C al revés, es un sonido que es una O un poquito más abierta. Entonces, tenemos U, O, perdón, U, O, O. A ver, ¿quiénes son aquí de Querétaro? Nacidos y residentes, pero viviendo en Querétaro. Ah, bueno, pero entonces ya aprendió la variedad allá. No, muy bien que digamos. Bueno, en Querétaro hay, en el Valle del Mezquital no tenemos la O, Sí, ¿no? aquí, por En ejemplo, Querétaro sí la hay una O. la Sí, hay una O abierta. Ajá. Sí, la tercera. Ajá, la tercera. En el Valle en el Valle no la hay, pero en Querétaro sí la hay. ¿Sí? Entonces, más o menos así, igualmente tenemos el cuadro entonces de las vocales. ¿Sí? Entonces, bueno. Esa, sí, dígame. La U, la que está en el media cerrada, ves que está la I, Y, y luego está la U, donde dice posterior. ¿Sí es la U? ¿Cuál? A ver, ¿dónde exactamente? ¿Dónde dice posterior? ¿Dónde está? Media cerrada. Ajá. Y posterior, en la posterior. Ese como signo. Ajá, ¿es un signo, es U o qué signo es este? No, es otro signo también, no es una U. Ah, no, es otro signo. No, ajá. La que está exactamente escrita como la U normal que utilizamos es el sonido U. Hay otros sonidos que no tenemos en ñañú. Pero entonces los que tenemos en ñañú son la I anterior cerrada, que es la I, y luego la central que tenemos la U. La central, la U. Ajá. Y luego tenemos la U, tenemos la E, la E, O, E, O, en el caso del O, y luego tenemos A, ¿sí? Ok. Pero entonces aquí solamente están los sonidos vocálicos orales, ¿sí? Porque en ñañú tenemos los nasales. Entonces, por eso la nasalización es un suprasegmento, ¿sí? Porque acompaña, porque entonces si tenemos una A, también tenemos una A, ¿sí? Tenemos una O,
Pero también tenemos una. Pero también tenemos una Ujú. También podemos tener en unos casos una E, una tenemos una I, en algunos casos. Profe, Dígame. una pregunta. ¿Se acuerda cuando estábamos en el curso allá en México, cuando veíamos las vocales que tenían más así como que, ¿cómo se llama? Alargamiento. ¿Se acuerdan? Sí. Esas, ajá. ¿Cómo se llamaban o cómo se llaman la que tenían? Veíamos la E, que tiene más alargamiento, pero porque tenían la... Sí, era la... Entonces, miren, ahorita ya vemos otra vez aquí la pantalla de unidades de análisis. ¿Sí? Entonces tenemos los segmentos consonánticos, que ya los vimos, los segmentos vocálicos, o también los semiconsonantes que están ahí dentro del cuadro de la AFI. Y luego tenemos suprasegmentos. Acabamos de ver ahorita la parte, entonces, nasalización, ¿no? Entonces tenemos cuadro de vocales, pero tenemos la diferencia también, o el contraste, niño, de que hay vocales también nasales. Y tenemos otro que es importantísimo, que es el tono, ¿sí? El tono. Entonces, maestra, lo que ustedes tenemos un tono ascendente. Ya, ok, sí. Para poder, es la modulación aquí del sonido. Para poder articular un tono ascendente, tenemos que esperar un poquito a que suba de bajo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, esta cuestión del tono, de esperar a que suba, y como es un suprasegmento, para poderse realizar este tono, el tono solamente se va a poder realizar, o en algunos casos, bueno, ahorita dejámoslo así, solamente en las vocales. Sí, ¿sí? En las vocales, ok. En las vocales. Sí. Entonces, si yo necesito un tiempo para que no atienda, lo que voy a hacer es que yo voy a arrastrar la vocal. Esto me va a ayudar a que yo realice el tono. Por lo que entonces a veces se escucha como que es una vocal un poquito larga. Larga, ajá. Pero no es una vocal larga. Es el que nos ayuda a que el tono vaya subiendo. Ok. Entonces, por consecuencia, nosotros arrastramos la vocal. Okay. La arrastramos porque así es conforme nos ayuda a realizar el tono ascendente. Y por eso, ñaño, en la ortografía se opta por utilizar dos vocales. Pero no es que, ñaño, existan las dobles vocales. Lo que se hace es que, como el tono arrastra la vocal para poderse realizar el tono ascendente, que dura un poquito más, ¿no? Ok. Por eso es la cuestión, no es que haya vocales largas. Es el tono el que arrastra la vocal, el que la hace larga. Por eso es muy importante también que entonces nos vayamos acostumbrando a escribir por lo menos el tono ascendente, que es el que es un poquito más fácil de escuchar precisamente por este alargamiento. ¿Sí? Entonces, en la norma de ortografía ya viene que el tono ascendente se debe escribir con dos vocales. ¿Sí? Por esta cuestión de que sentimos que se alarga, pero se alarga por el tono, no por la vocal. ¿Sí? Ok. Bien, entonces, vámonos un poquito más adelante. Y bueno, un poquito, entonces, lo que es el panorama de la fonética, entonces entendemos que solamente es la cuestión de cómo articulamos los sonidos, ¿no? Y vemos que entonces en la tabla de AFI están todos los sonidos posibles porque el ser humano puede articular. A veces dice conscientemente y a veces no conscientemente. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hicimos un pequeño ejercicio de una transcripción fonética? Donde hay unos sonidos que están ahí y nosotros ni cuenta nos habíamos dado que se modifican. ¿Sí? Entonces son esos sonidos inconscientes. ¿Sí? Pero entonces ya nos vamos a la parte de la fonología. ¿Qué habíamos dicho que entonces qué era la fonología? El estudio, dice, el estudio de los elementos fónicos de una lengua, desde el punto de vista de su función de ese sistema. ¿Sí? Es decir, aquellos sonidos relevantes para la lengua.
¿no? Yo puedo articular todos los sonidos que vienen ahí en el ASCII, pero no todos, por ejemplo, pertenecen al español, no todos pertenecen al ñañú, ¿no? Entonces, el fonema, dice, la fonología estudia el fonema, los sonidos sistemáticos de una lengua, ¿no? Dice, es un significante que tiene una realidad tanto física, porque la articulamos, porque se va a través de las ondas vibratorias, llegan a nuestro oído y las podemos captar, pero también tiene una realidad, ¿sí? Porque a veces es difícil un poquito estudiar otra lengua, aprender otra lengua, porque tiene unos sonidos que nosotros no somos a veces capaces de escuchar. Por eso decíamos que en muchos casos, hablantes del español les cuesta un poquito hablar otra lengua que tiene muchas vocales como el ñañú, ¿no? ¿Por qué? Porque el hablante de español, psicológicamente o conscientemente, solo tiene 5 vocales. ¿Sí? No va, por ejemplo, a hacer una tan fácilmente, ¿no? Si nosotros nos hemos dado cuenta en la enseñanza de ñañú que se les dificulta esa parte, porque entonces para los hablantes de ñañú ya hay una digamos conciencia psicológica en esa parte, ¿sí? Entonces, por eso los fonemas son una parte ya más consciente, mientras que los fonemas podemos pronunciar tantísimas cosas, pero en la parte de la fonología solamente esos son esos sonidos relevantes para las lenguas que ya hablamos. Entonces dice que es un segmento que no contiene significado por sí mismo, pero sí nos ayuda a identificar mínimamente 2 palabras, ¿no? Entonces, por un lado decíamos que a una le interesa estudiar la evolución de los sonidos, mientras que a la otra le interesa los sonidos que son un sistema de una lengua, ¿sí? Entonces, un sistema fonológico es un conjunto inventario de sonidos de fonema que en la lengua tiene una función o una realidad psicológica y física. Es decir, cuando un fonema, un fono se vuelve fonema, cuando ese sonido ya es relevante para el sistema de la lengua y nos ayuda muchas veces a diferenciar los significados. Si no tenemos esta parte, entonces el fono no llega a la categoría de fonema, ¿sí? Entonces, tenemos cómo identificar los fonemas, ya habíamos dicho, ¿no? Esos son los pares mínimos. Entonces tenemos aquí los pares mínimos, ¿no? En español, por ejemplo, tenemos pata y bata, ¿no? Casi siempre lo que tratamos de ver es el sonido a diferenciar sea a inicio de palabra y luego va a ser en palabras más o menos iguales como pares analógicos, es decir, que tengan casi la misma estructura. Pata y bata tienen 4 segmentos, 3 de ellos son idénticos, solamente se diferencian por el primero, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, peso y beso, ¿no? También casa y gasa, que solamente los vamos a diferenciar por el primero. Hay otros casos, bueno, por ejemplo, tenemos nata, bata, ¿no? Pero hay otros casos donde a lo mejor no lo vamos a poder encontrar en la primera posición. Por ejemplo, en el caso de caro y carro, ¿no? Pero, si se dan cuenta, igualmente, son idénticas las 2 palabras, solo se diferencian en un sonido, entre que uno es vibrante múltiple y el otro es vibrante simple. Entonces, por ejemplo, ahí viene un poquito entre corchetes, ¿no? ¿Cómo se escribiría en fonético? Entonces, lo que les he dejado, ya algunos estaban empezando a hacer, era buscar pares mínimos en la lengua, totalmente con consonantes, después nos pasábamos con vocales, ¿sí? Entonces, ustedes más o menos tomen todas sus consonantes, por ejemplo, que ya tienen en ortográfico del ñañú y vayan haciendo algunos pares mínimos, ¿sí?
Entonces, más o menos es la tarea siguiente que tendremos que hacer. Pares mínimos para consonantes y si podemos encontrar para vocales igualmente. ¿Ñañú? Ajá. Entonces yo, por ejemplo, le poní. Por ejemplo, también en pares mínimos tonales, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de masa, metate y bigote, ¿no? Que prácticamente tienen los mismos segmentos, pero hay una diferencia en tono. ¿Sí? Entonces, la cuestión fonológica que está diagonales. Se escucha mucho ruido, profe, mucho ¿Alguien ruido. tiene ruido por ahí? Ah, sí. Yo creo que alguien tiene... Se escucha mucho el ruido, no lo alcanzamos a escuchar muy bien. ¿Alguien por ahí? ¿Repetir la tarea? A ver, ¿sí? Entonces, la tarea ya las tengo puestas. Algunos la habían puesto como tarea 3, pero dejámosla como tarea 4. Voy a volver a subir el archivo con el número indicado. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es estos pares mínimos. Yo les pongo unos ejemplos. Ahí también dentro de la tarea viene una guía de algún ejemplo. En cada uno va a ir un ejemplo, pero ustedes me tienen que buscar otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de que también, entonces, por ejemplo, decíamos, ¿por qué? Entonces, ¿cuál es la prueba de que tenemos tono ascendente, tono bajo y tono alto? Que en realidad los más productivos es el tono alto y el tono ascendente. También dentro de la norma de ortografía dice que son los más relevantes para escribir. Entonces, el tono alto lo vamos a poner con una tilde, ahí dice en la regla ortográfica, y el tono ascendente con escribir 2 veces la vocal, ¿sí? Y entonces decimos, bueno, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cómo podemos, entonces, argumentar que los tonos son relevantes? ¿No? Decíamos que a lo mejor el tono no tiene un significado por sí mismo, pero sí nos ayuda a diferenciar el sonido de 2 palabras. Entonces tenemos el caso, por ejemplo, no sé, a lo mejor en sus regiones no es el mismo contraste, pero, por ejemplo, en la región cercana a mí, para decir meta te dicen kuni, ¿no? Y para decir meta te dicen kuni, ¿no? Uno con tono alto y el otro con tono ascendente, ¿sí? Entonces ustedes a lo mejor en sus otras variedades, a lo mejor masa tienen el tono ascendente y metate tienen el tono alto, ¿no? Pero lo importante es de que hay el contraste. Entonces, yo por ejemplo, entonces encontré el contraste entre el tono alto y el tono ascendente en este par mínimo, que es masa y metate. Mientras que en la primera tiene tono alto y la otra tiene tono ascendente. ¿Sí? Entonces, el tono casi siempre, como decimos, lo vamos a encontrar solo en las vocales. Por lo tanto, es posible que ese no lo encontremos a inicio de palabra, ¿no? O sea, Porque que pueda ir en diferente, ¿no? Diferente parte de podemos la encontrarlo en la primera sílaba, en la segunda, pero acordémonos que los pares mínimos solamente se van a hacer en palabras analógicas, es decir, en palabras que tengan la misma estructura, pero que se va a diferenciar en un solo rasgo, digámoslo así. Por ejemplo, en este caso, el tono alto y el tono ascendente. Por ejemplo, que se diferencian en la glotal, ¿no? O en el guión bajo. Por ejemplo, en el caso de vocales puede ser. En el caso de vocales, si se encuentra una palabra que es bu y otra que sea bu, sería una así. Ahí tenemos un par mínimo para las vocales, para diferenciar esas 2 vocales. Porque entonces la vocal la podemos encontrar en otro contexto, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahora tenemos un par mínimo, por ejemplo, para argumentar que existen un contraste entre una vocal oral y una vocal nasal. Por ejemplo, tenemos el caso de chivo y tenemos el caso de blanco, ¿no? Ajá. Chivo que es tonshi y blanco que es tashi. Tashi. ¿Sí? Vemos que es exactamente, ¿no? Entonces, ahí tenemos que si yo pongo una A oral o la cambio por una A nasal,
cambia el significado, ¿sí? ¿Qué pasa? Que entonces el tono y las nasales son fenómenos fonológicos. ¿Por qué? Porque son relevantes para el sistema de la lengua, ¿sí? Entonces ahí les pongo otros, ¿no? Por ejemplo, encontramos diferencia entre una K y una K, ¿no? ¿Me da permiso ir al baño? Bueno, pues esperamos. Entonces, más o menos tenemos así. Ahorita, entonces, los pares mínimos, búsquenlo, o traten de buscar con sus respectivas consonantes, ¿no? Casi siempre lo que vamos a tratar es de los pares que sean, por ejemplo, en el caso de pata y bata. Habíamos dicho que las dos son bilabiales, las dos son oclusivas, pero la diferencia es que una es sorda y otra es sonora. Entonces, por ejemplo, en el caso de pata y bata, tenemos una diferencia de sonoridad, ¿sí? Entre, por ejemplo, casa y gasa, igualmente. Pero hay otros que a lo mejor no vamos a encontrarlo así. Por ejemplo, en el caso de la F, que no vamos a encontrar la R, ¿no? R, su sordo sonoro. Entonces, en este caso, por ejemplo, podemos ponerlo en el caso de pino y fino, ¿no? Hice el contraste con otra consonante que es más o menos cercana, digámoslo así, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso nata y mata, que las dos son nasales, ¿no? Las dos son oclusivas, porque la sonoridad es por acá, la resonancia es en la nariz, ¿no? Y las dos son oclusivas, porque con una cierro completamente, y la otra me ayuda con la lengua, igualmente el aire no sale, ¿no? Pero entonces la diferencia es que, bueno, los dos rasgos en común es que son nasales, que son oclusivas, pero una es bilabial y la otra es alveolar, ¿no? Bilabial porque utilicé los dos labios, y alveolar porque la lengua se me fue al alveolo, atrasito de los dientes, ¿sí? Entonces, lo que ustedes más o menos van a empezar a hacer es esta parte, buscar sus pares mínimos, tanto en consonantes, en algunos casos puede ser vocales, ¿no? También hay que hacerlo más o menos, pero también, aunque sea un solo, o ustedes hagan un solo ejemplo, por ejemplo, con tonos. A lo mejor van a encontrar una palabra que no tenga tono, con una palabra que sí tiene tono, con tono alto, perdón. Por ejemplo, en el caso de comer y de morder, ¿cómo lo dicen? Morder. Ajá. A ver, uno, a ver, diga, comer, morder, perdón. Morder. Es exactamente la misma, digamos, tiene la misma consonante y la misma vocal, ¿no? ¿Y cuál sería la diferencia? El tono ascendente. Más bien yo creo que es el tono alto, pero sí hay un tono. Ajá. Entonces lo importante es de que tenemos un tono, ahí tenemos diferencia en tono, lo que nos va a dar entonces argumento para decir que en la lengua hay tonos. Entonces hay que hacer, por ejemplo, ese tipo de pares, ¿no? Buscar entonces decir, aunque sea con uno que encuentren, con ese basta para decir, ahí tenemos, ¿no? Tenemos que entonces el tono es importante. Igualmente, si encuentran otra palabra, por ejemplo, como toshi y tashi, que se diferencia entre que una vocal es nasal y la otra es oral, nos va a dar argumento, entonces, que la nasalización es un suprasegmento importante para la lengua, ¿sí? Si nosotros llegamos a encontrar que, por ejemplo, K y K, ¿no? Entre que una glotalizada y la otra no, que también, dentro también de la fonética, que nosotros llamamos las glotalizadas,
también en fonética se le llaman eyectivas. Ujú. Entonces, estas van a estar en su AFI, si ya tienen el PDF de AFI, hay una parte que dice cómo ponerlas. Perdón, creo que no la puse en la presentación. Pero bueno, por ejemplo, en el caso de, por ejemplo, vemos en el contraste de masa y metate. Por ejemplo, hay unas variedades en Querétaro, al sur de Querétaro, en Amealco, en el estado, al sur del estado de Hidalgo y en unas partes del estado de México, todavía existen las consonantes aspiradas. Entonces, en la ortografía se quedó, se va a escribir, por ejemplo, la K aspirada, una K y una J, la T aspirada se escribe TH, ¿no? Y a veces todavía por ahí la P aspirada se escribe PH, ¿sí? Pero entonces en fonético pone la consonante, luego el rasgo es una H en superíndice, ahí arribita. Ahora en el caso de las, por ejemplo, en el caso de las nasales, ¿cómo es que se utiliza, o qué signo se utiliza para decir que una es nasal? Ahí en el caso de chivo, si ven, por ejemplo, yo lo puse primero en ortográfico, que es la A con diéresis. ¿Cómo lo tengo escrito entre las diagonales? Es una A como con esta como tilde que se le pone en la ñ, ¿no? Esta tilde que se le pone en la ñ es en fonético, representa la nasalización, ¿sí? Y para las consonantes eyectivas, lo que se tiene es la consonante más el apóstrofe. Entonces, más o menos también para que se familiaricen un poco con el fonético. Entonces, ahorita, váyanmelo haciendo en ortográfico. Yo después les voy a ir haciendo sugerencia de cómo se pueden utilizar, pero ustedes también traten de ir utilizando el equivalente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si... A ver, déjame ver cómo salgo de aquí. Aquí estaba haciendo ya algún... A ver si alcanzamos a ver. Permítanme tanto. A ver, ¿aquí alcanzan a ver la pantalla que tengo en Word? Sí. Bien. Entonces, lo que traté de poner fue por ejemplo, en el caso de la ñ en ortográfico, que aquí la tenemos, y este es el signo fonético que se utiliza, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la glotal, tenemos este apóstrofe que luego ponemos, y como les había dicho, se utiliza este otro signo, ¿sí? Como de interrogación sin el punto. La Z no hay tanto problema, es el mismo. Por ejemplo, la CH, que es la cha, en fonético se utiliza una T pegada como S larga, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de la R, que la utilizamos muy poco en ñaño, en el caso del determinante ra, se utiliza esa como R, pero más se ve como un pequeño bastoncito, ¿sí? En el caso de la W, que es una semiconsonante o una aproximante, una gua, algunos utilizan la U y otros utilizan la W. En el caso, por ejemplo, del signo ortográfico utilizamos TS. En fonético también se ocupa TS, pero van igualmente como pegadas. T y la S van pegaditas, porque a pesar de que posiblemente sean como dos sonidos ahí juntitos, es un solo signo fonético. En la tabla de AFI lo van a encontrar con la C, pero mayormente nunca ocupamos la C, ocupamos TS. Sí, entonces, de todas maneras, en la C se van a encontrar la C. Por ejemplo, en el caso de la TH, bueno, en el caso de la TH, para el caso del mezquital, para el caso de otras variedades ya, por ejemplo, en Querétaro,
tienen un sonido como za. ¿Sabes? Gafo, tienen, ¿no? Tienen este sonido que entonces en fonético se utiliza la Z. Maestro, una pregunta. Sí. Esa palabrita, por ejemplo, en el himno nacional que se entona por acá, sí, me he dado cuenta que los el municipio de Tolimán sí utilizan la... Ay, perdón, no alcanzo a escuchar. Después de que dijo en el municipio de Tolimán. Digo, es que, por ejemplo, sí es muy matizado, por ejemplo, Foggy, Foggy, ajá. Foggy, todos esos son muy claritos. Ajá. ¿Y qué diferencia tendría con Hidalgo nosotros esa? Casi no hay, es que hay una, en Hidalgo, por ejemplo en el Mezquital, a veces se pronuncia como Togi, y a veces dicen Togi, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, por eso puse 2 aquí, porque la TH tiene 2 realidades fonológicas. Ya a partir de Querétaro, Guanajuato, se ha extendido, ya se escucha mucho, pero en el Valle del Mezquital hay unas zonas donde sí se pronuncia pero hay otras que se pronuncia th. Entonces, por eso también aquí en el fonético lo pongo como una T aspirada, th, porque también, por ejemplo, para la zona de Tepeji del Río, todavía, y para algunas zonas también del Estado de México, esta T se ha conservado así, porque la T es más antigua a la Th. ¿Sí? Ahorita, digámoslo así, la Th es primero y después se convirtió en Th. Entonces, por eso esta TH se puede pronunciar de esas 2 maneras, Th o Th. Entonces, hay zonas todavía en el Valle del Mezquital que se alcanza a pronunciar como Th. Incluso, por ejemplo, también para gato, ellos dicen gato, ellos dicen gato, ¿no? Uh-huh. O sea, hay esta cuestión de que esta TH se puede pronunciar de las 2 maneras. Entonces, por eso la podemos transcribir fonéticamente o fonológicamente de estas 2 maneras, como una F o como una T. ¿Sí? Pero ya nada más en este caso. Pero, por ejemplo, en el caso ya del Valle del Mezquital, ya nadie, por ejemplo, utiliza KJ o PH. Mayormente utilizan J o utilizan F, ¿no? Por ejemplo, para decir caballo nadie dice funny, dicen funny. Eso quiere decir que entonces la consonante que antes era la aspirada ya se convirtió en un sonido más significativo, ¿no? Entonces ese sonido no se ha convertido totalmente en F, incluso también la K se ha convertido totalmente en K, ¿no? Por eso hay gente que todavía dice Hamadi, y hay otros dicen Hamadi, ¿sí? Entonces, esa es una cuestión. Entonces, aquí puede ser que de todas maneras, ortográficamente representa estos 2 sonidos, ¿sí? En la realidad fonológica, unos es T y otros T. Va a depender de la variedad. Entonces, maestro, pues, va a depender de la variedad entonces que vaya a trabajar. Entonces, por eso es importante también poner este signo fonético. Porque entonces, ¿qué me va a representar? La TH, o la C o la T. ¿Sí? Entonces, hay que ir checando un poquito. Entonces, tenemos, por ejemplo, la R en el caso de Querétaro, que se utiliza en AR, ¿no? Para el artículo que es invertido. Ellos sí es una vibrante múltiple, que se escribe en el fonético como la R más o menos común. Y para el caso de la J, en fonético se utiliza la X. ¿Sí? Y, por ejemplo, en el caso de esta I, que la vemos en Nubia o en otros casos, se escribe con una J. ¿Sí? Entonces, más o menos así el contraste. Hay unos signos fonéticos que coinciden con el ortográfico, hay unos que definitivamente no, ¿no? Entonces, más o menos, estas se las voy a ampliar, y se las envío en cuanto la tenga. Había olvidado hacerla, pero entonces, para que les sirva un poquito de guía, entonces, en la tarea 4 va a estar, entonces,
ir haciendo los pares, Los pares mínimos. los paravocales, ya sean vocales orales o vocales nasales, alguno también de tono, ¿no? Entonces vamos a hacer de esas tres, ¿no? Consonantes, vocales, orales, vocales nasales y tono. Entonces vamos a hacer más bien como 4, ¿no? Pero las vocales van a ser consonantes, consonantes, tonos y vocales. Entonces subdividimos vocales en vocales orales y vocales nasales. De todas maneras, la tarea ya viene con algunos ejemplos. Es más, se las voy a mostrar. A ver. A ver, permítanme. A ver si por aquí... Entonces, bueno, aquí está la de la tarea. Entonces, es importante aquí, miren, si ustedes van a hacer, si ustedes no están, digamos, viviendo o trabajando en zona que no es su variante, es importante entonces, si se van a ayudar de alguien, la parte de los metadatos, nombre, el origen y la autodominación, para que vayamos teniendo un orden, ¿no? Y digamos, sepamos de dónde vamos sacando los datos. Si ustedes trabajan en su, perdón, en su comunidad o cerca de su comunidad o en una comunidad que tiene más o menos la misma variante, no hay ningún problema, pueden poner ahí sus datos. O pueden trabajar también su variedad, pero yo lo que a mí me gustaría que más bien entonces empezaran a trabajar con la variedad de la comunidad donde están trabajando, ¿no? Entonces aquí están más o menos las partes, las instrucciones, los pares mínimos, entonces ya puse aquí, ¿no? Pares mínimos en contraste, por ejemplo, ¿no? Y algunas, bueno, aquí también les voy a volver a poner las eyectivas o glotalizadas, lo que había puesto en la presentación. Por ejemplo, en el caso de consonantes, pares mínimos vocálicos, ¿no? Por ejemplo, yo ahí les puse palo o pelo en el caso. Ya les volví a poner, bueno, les puse creo que los mismos, ¿no? En Tashi y Tashi. También el mismo par, el par tonal. Y entonces, lo que vamos a ir viendo, una vez que ustedes ya hayan, por ejemplo, hecho para en el caso de las consonantes, unos 5 pares mínimos, por ejemplo, y ustedes digan, no, pues ya sé, van a hacer, entonces van a decir, bueno, ya tengo entonces el contraste entre la P y la B, ya encontré estas dos palabras, ¿no? Entonces ya tenemos al menos 2 fonemas, ¿no? Y con que hagan, no sé, yo les digo, unos 5 pares, bueno, entre 3 y 5 pares, mínimo. Lo importante es que vayamos haciéndolos. Ya si ustedes encuentran bastantes pares para demostrar o justificar todas las consonantes vocales que haya en la lengua, pues las van haciendo. Entonces van a ir haciendo su inventario. Yo, por ejemplo, ahí en este caso tengo la P. Y luego, ya que hagamos esta parte, lo que quiero que hagan, el reto es irlas colocando en los cuadritos. Ajá. Por ejemplo, yo tengo ya P y B. Yo tengo ya P y B. ¿Dónde irían P y B? P y B, ¿qué sonidos? ¿Qué, digamos, cómo habíamos dicho que eran? Puntos de articulación, ¿dónde eran? P y B. Ajá. En oclusivas, ¿no? En oclusivas, sí, en oclusivas. Y después, ¿eran bilabiales, labiodentales o labiola? ¿Qué eran? Labiales, ajá. Y entonces habíamos dicho que una es sorda, la otra es sonora. Entonces, lo que quiero es que vayan poco a poco, no quiero que vayan en todo, ni que pero que vayan haciendo el reto de que ustedes, conforme también se vayan ayudando con la tabla de LAFI, irlos poniendo. ¿Sí? Okay. Ustedes ya más o menos. Si hay problemas, pues me avisan. Entonces, el otro cuadro también es ir poniendo las vocales que ustedes hayan hecho con los pares mínimos. Si no encuentran por el momento todos los pares mínimos para demostrar
las 9 o 13 vocales de la variedad. ¿Y cuándo nos va a mandar este cuadro, maestro? ¿Cómo? ¿Cuándo nos va a mandar este cuadro? Se los envío ahorita mismo porque ya está más o menos. Bueno. Ya está terminado. Entonces ya ahorita se las envío por correo, también las subo a la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí ya vamos viendo que tenemos mínimo para ahí. Entonces ya voy a tener la primera anterior cerrada, ¿no? Alta no redondeada, que es la I, ¿no? Por ejemplo. Yo ya la tengo, entonces ya la pongo. Conforme ustedes vayan viendo, y también vaya siguiendo por los otros. Yo, de todas maneras, ahorita había olvidado hacerles la correspondencia entre el signo ortográfico y el signo fonético, pero ahorita lo termino. Y entonces ya se las envío como guía. Y, aquí están entonces dos. Una parte de arriba el cuadro 2 dice los vocales orales, y aquí abajito las nasales. ¿Okay? Y en tono, igualmente, si ustedes encuentran solamente un par mínimo, entonces aquí, por ejemplo, se los pongo. La palabra, pongan el ejemplo de su palabra, el significado, y si es en tono alto, tono ascendente, y en algunos casos tono bajo, pero no lo haga, casi el tono bajo es muy raro. Pero entonces lo que vamos a tratar de hacer mayormente va a ser para el tono alto y el tono ascendente. ¿Sí? Entonces ya una vez que digan, ya encontré, por ejemplo, que encontré la palabra masa para kni, ya tengo el tono alto, y para la otra que es metate kni, ya tengo el ascendente, entonces lo pongo. Ajá. Nos podría más o menos ya. Nos podría enviar, por ejemplo, el ejemplo con todos los cuadros, pero de la palabra que masa y que le puso. Aquí está, miren. En la misma tarea ya está. Aquí Ajá, está. pero para ponerlos en los cuadros, por ejemplo, la de masa y metate y ponerlos en los cuadros, así como siguiendo esa parte, poniendo si es ascendente, descendente. Ok, se las pongo. Entonces, por ejemplo. Y en ándele, así como que, nos vamos guiando y ya podemos en los 3 cuadros, ¿no? Entonces, si es hacer alto, ándele, sí, Vale. Y luego, sí. Y acá entonces. Para que tengamos más amplia la idea. Ok. Entonces se los mando así ya puesto. Pero entonces más busco. Entonces, por ejemplo, en el caso de. Por ejemplo, sería, ¿no? Que sería más bien A, ¿no? Y la A. Por ejemplo, ya tenemos el par de Toshi y Toshi, ¿no? Ajá. Entonces ya tenemos, ya lo tengo aquí puesto. La también, P, ajá. Entonces, la P y la D. Los voy a poner en azul entonces. Ok. Para que sea el ejemplo. Ay, un poquito más alto. Este azul está muy bien. Para que entonces el azul quiere decir que es el ejemplo. Ok. Y ya después ustedes lo ponen en negro. En color negro. Y aquí ya está. Entonces, ahí estamos. Entonces, maestro, pues esta va a ser la tarea ahorita. Hacer eso que ya muchos me habían dicho que ya iban avanzados. Entonces, es hacer este pequeño análisis. ¿Sí? Entonces, yo se las mando, esta tarea pues ya está aquí puesta. Bueno, aquí nada más me falta. Habíamos dicho que era la 4, pero bueno, ya está. Entonces la subo y se las envío de todas maneras por correo. ¿Sí? Entonces aquí están las instrucciones. Dice, en la parte 1 se pide la búsqueda de pares mínimos requeridos, tratar de utilizar el alfabeto fonético, es decir, ahí vamos a tratar, pero si no, utilicen el ortográfico, ¿sí? Luego dice, en la parte 2, con base en los resultados de la parte 1, se basarán en los cuadros los resultados de los pares mínimos, ¿sí? Ok. Entonces, más o menos. Vamos a ir buscando. Entonces, así quedamos hasta el momento. Ustedes utilicen eso. Ya la próxima sesión, pues vamos a ir revisando un poquito y ya vamos a ver cómo vamos a utilizar también estos datos que vayamos vaciando. Entonces, aquí ya está puesto que por favorcito me ponen sus metadatos, ¿no? El nombre, origen y la autodominación para que tengamos. En el caso, por ejemplo, ¿sí?
dígame, en el caso de, por ejemplo, de metas datos, ¿ahí qué pondríamos? Aquí el nombre de la persona de donde están tomando los datos. Ah, ok. Por ejemplo, el maestro Mix, que él dice, bueno, yo soy de Hidalgo, pero trabajo en Querétaro, ¿cuál de las dos variedades voy a trabajar? ¿Sí? Entonces digo, no, como ahora ya estoy tratando de aprender la variedad en la que estoy, bueno, entonces necesito yo los datos precisamente porque estoy dando clases en esta zona, ¿no? Cómo trabajar entonces la variedad de acá. Entonces, el nombre de la persona que les está ayudando, si quieren, Maestro, se los pueden dar, si no, tampoco es, pero sí el origen y la autodominación. maestro, Es decir, ¿de qué? Dígame. en este caso, como la comunidad donde estoy está más pegada al municipio de Tecozautla, Hidalgo, la misma variedad la traen, por ejemplo, de Gandú, Tecozautla. Hay personas que ahí, que cuando yo platico con ellos, me entienden bastante bien. Entonces, ¿la variedad qué sería? Yo creo que es ñoño, porque en Tecozautla es ñoño. ¿Ñoño? Ajá. Bueno, entonces Sí, la variedad. para ir a hacer Sí, unas pequeñas indagaciones ahí. Sí, conozco también más o menos esa variedad. Bueno. La de Tecozautla, porque más o menos a partir de Huichapan para allá, ya es zona ñoño, ya no es zona ñañú. Hidalgo tiene varias zonas distintas, ¿no? En la sierra tenemos la zona ñujú, ¿no? En Tepeji tenemos, aunque dice ñañú, más bien es zona jiajiu. Por ejemplo, aquí en Ixmiquilpan estaríamos en Ñañú, pero del Valle del Mezquital. Ajá. Pero, por ejemplo, hay otra variedad que es en la zona de Santiago de Anaya, que es ñoñú. Ñoñú. Es que está el Ñañú, pero y luego, en la zona ya de Huichapan, Tecozautla es ñoñó. Entonces, en Hidalgo hay distintas zonas. Variedades, ajá. Entonces, la zona ñoño, no, por ejemplo, en realidad, no empieza en Querétaro, empieza en Hidalgo. En la zona más marcada es la zona de Tecozautla, para allá. Tecozautla, Ezequiel Montes, Cadereyta, ya Tolimán hacia allá, ya empieza toda la zona ñoño. Sí. En la variante del Estado de México. En el Estado de México mayormente es ñato o algunas partes también es ñañú. ¿Los ñujú de dónde son? ¿Perdón? Los ñujú. Los ñujú son de la zona de la sierra. Entonces es importante aquí ver de dónde vienen los datos, porque podemos tener los datos y luego decir, bueno, ¿y de dónde son? ¿No? ¿Dónde los trabajaste? ¿De dónde vienen? Entonces es importante. Igualmente, si ustedes están trabajando con una persona que les está ayudando a dar los datos, a lo mejor ella dice, no, pues no me pongan mi nombre, pero a lo mejor ponemos el sexo y la edad, ¿no? ¿De dónde es? ¿No? Y su variedad. Entonces, bueno, aquí también les voy a poner esta parte. Pero para que un poquito tengamos este metadato, ¿no? El dato que nos ayude a decir de dónde estamos trabajando la variedad. Entonces, más o menos así. Entonces, pues, a darle un poquito ya el repaso de la tabla del AFI, que nos va a ayudar un poquito a encontrar la cuestión de los pares mínimos. Y ahorita en un momentito también les envío el otro documento del equivalente del sonido fonético al sonido, a la letra en ortográfico, para que también se vayan guiando, y les envío ya esta tarea así tal y como está. Bueno, nada más aquí le pongo un poco, si no es el nombre, por lo menos la edad y el sexo, ¿no? Y entonces para que la vayan trabajando con calma, les digo, no es que encontremos todo, ¿no? Lo poco que vayan encontrando vamos utilizándolo y vamos rellenando el cuadro para decir, sí encontré estos, porque ahí está van a estar los pares mínimos, pero ¿cómo es que los sistematizamos? Los vamos a sistematizar ya dentro de estos cuadros fonológicos, ¿sí? Cuadros dentro ya del sistema fonológico, porque el sistema fonológico es un poquito más amplio, ¿sí? Entonces, más o menos nos quedamos, entonces, hasta hoy, con estas tareas, con estas actividades,
Y pues vamos a tomar lista. Entonces, a ver, me van diciendo sus nombres, por favor. Mixonori. Ajá. Sí, maestro Mixonori. ¿Quién José más? Domingo. Maestra Sonia, por ahí. Sonia Pioquín. José Domingo. Cleofas, maestra Cleofas. Raúl. ¿Sí? ¿Quién más? Raúl. Raúl. Maestro Oscar, que por ahí lo veo, sí está, ¿verdad? Maestro Matías. Maestro Matías. Tenemos maestro Oscar, Raúl. Aquí estoy. Miguel Aguilar. Que la vez pasada lo confundí. Bueno, decía yo Miguel Ángel. Maurilio. Y maestro Maurilio. Entonces, bien. Veo también al profe Seferino. Ah, sí, sí, sí. Profe Seferino. Que por ahí entró un poquito tarde, pero sí entró. Y ahorita ya no veo. Entonces, sí, aquí está. Maurilio, entonces somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, maestros. Pues entonces nos vemos la próxima semana con sus pequeños avances. Yo les mando ahorita la tarea y el otro pequeño documento. Les digo, bueno, también con lo que estábamos platicando con el maestro Mix, es que en la plataforma les piden unas tareas un poquito, digamos, distintas no tan distintas, sino a lo mejor con un formato distinto o numeración distinta a la que yo les estoy pidiendo. Entonces, con base en las tareas que yo les pedí, pueden ir subiendo algunas que se les piden ahí, pero entonces las que yo les estoy numerando ahorita como 1, 2, 3 y 4, ya una vez que las terminen, envíenmelas a mi correo. Y de esa manera yo las voy revisando. Porque dentro de la plataforma yo pensé que se podían subir varias tareas, pero creo que también están como contados como espacio. El lugar donde se pueden, la cantidad de tareas que se pueden subir. Entonces, yo de todas maneras estoy abordando más los temas que se nos piden, pero a lo mejor mis tareas van de manera distinta. Entonces, vayan enviándomelas por correo. Las que se puedan subir, pues súbanlas, como en el caso de la autografía que tienen, nos decía la maestra Angélica, que la tienen que grabar, ¿no? Y que tiene que ser por lo menos en lengua. Ella nos comenta que también puede ser primero en lengua y luego en español, pero preferentemente en lengua. Ya es opcional si lo quieren grabar en español. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cualquier duda, pues por la plataforma, por el WhatsApp, una llamadita, ahí también estoy disponible. Estoy para los que gusten, que viven en Ixmiquilpan, yo estoy los miércoles y los viernes en la UPN de Tachado, por la mañana. Por la mañana estoy. Igualmente, si alguien, no sé, podríamos gestionar alguna reunión presencial extra, podría ser en esa zona. Podríamos gestionar un pequeño salón allá en UPN y vernos. A lo mejor, es que difícilmente, por ejemplo, maestros de Veracruz pueden llegar, pero a lo mejor los profes que están más cercanos a Estado de México o Querétaro, que les es un poquito más accesible, a lo mejor podemos hacer alguna sesión presencial. Les digo, yo puedo gestionar ahí, o igualmente, por ejemplo, en el caso del maestro Jacinto, que tiene su escuelita en Cerritos, igualmente le podemos pedir apoyo, que nos brinde un espacio para alguna sesión en alguna ocasión. Sí, pero entonces es cuestión de irlo checando. Estaría bien, maestro. Bien, entonces, de todas maneras, pues nos vemos aquí la próxima semana, el mismo horario, por el mismo Zoom. Pues muchas gracias, maestros. Y pues muy buenas noches tengan todos. Maestra Angélica, muchas gracias.
Entonces, que tengan muy buenas noches. Nos vemos Gracias, igual. el próximo lunes. Descansen. Gracias. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Que descanse, adiós.